Domini Vobis. Et cum spiritum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode ser semelhante a 10 vírgenes que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo e da esposa. Porém, 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Ora, as 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, ao passo que as prudentes levaram azeite nos seus vasos, juntamente com as lâmpadas. Quando o esposo tardasse, começaram todas a cabecear com sono, acabando por adormecer. À meia-noite, echou um grito: o esposo vem, saía ao encontro. Todas aquelas vírgenes se levantaram então e prepararam as suas lâmpadas. Nisto, as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se a apagar. Responderam as prudentes, dizendo: para que não aconteça que ele nos falta a nós e a vós, ide antes ao que tem à venda e comprai para vós. Sucedió, porém, que enquanto elas o foram a comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, vieram também as outras vírgenes que se puseram a dizer: Senhor, Senhor, ábre-nos. Ele, contudo, replicou, dizendo: em verdade os digo que não vos conosco. Portanto, vigiai, porque não sabeis ni o dia ni a hora. Está muy especial. Santa Catarina era una joven egipcia cristiana que el emperador parece que gustó de ella y quiso casarse, etc. Mas tenía que, entre otras cosas, Catarina había consagrado su pureza a Cristo y además el emperador no gustaba a los cristianos, entonces la sometía a una serie de enfrentamientos con los sabios de esa época, sabios paganos, y cuentan que Santa Catarina los hizo fechar la boca a todos ellos. Y es por eso que Santa Catarina es patroeira de los filósofos. Creo que Catarina tendría 14, 15 años cuando muere, después la sacrifican, la martirizan, muere. Y la tradición marca que fue llevado su cuerpo por los ángeles al monte Sinaí. Luego de varios siglos, en el monte Sinaí, los monjes que estaban ahí en el convento encontraron ocasionalmente el cuerpo de Santa Catarina. Y por eso que el convento del monte Sinaí se llama el convento de Santa Catarina. Bien. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es, Sofía quiere decir sabiduría, filo, amor, amor a la sabiduría. Y creo que es de las cosas que más faltan en estos tiempos. No hay amor a la sabiduría. Y una de las cosas que se oponen a la sabiduría es la imprudencia. El evangelio de las vírgenes locas y las vírgenes prudentes nos muestra un poco que parece que la imprudencia es un tanto común, desgraciadamente. Yo lo que estoy a ver a veces, la imprudencia, por ejemplo, los jóvenes, falan como si fuesen doctores en teología. Falan como siempre dando cátedra. Está bien, está la cátedra, hay sede vacante, la cátedra de Pedro está vacía, mas no quiere decir que eso que cualquier menino de 15 a 30 años empiece a pontificar. Uno ve una necedad en esto terrible. Cada cosa tiene su tiempo. Hay un famoso personaje de la historia americana que decía una frase que es muy cierta. Serás lo que debes ser o no serás nada, decía San Martín.
serás lo que debes ser o no serás nada. Cuando un rapaz tiene 15 años o 20 años, tiene que ser lo que es. ¿Y qué es? Es un ser en estado de aprender. Y es un estado de aprendizaje que, bueno, acaba con la muerte, ¿cierto? Más, por lo menos, para saber mecharse en la vida, tiene que aprender un mínimo, una matemática, lengua, etcétera, que le ayude a ese aprendizaje a agir prudentemente. Pero claro, si tú tienes un menino de 15 años que fala como si fuese un rapaz y con una altanería, como si fuese un gran profesor de una universidad, ahí te das cuenta que ese ser no está haciendo lo que debe ser. O sea, no está siendo un ser que debe aprender, no enseñar. Porque lo más frecuente que va a decir asneras, y las dicen. Y en eso está todo el ámbito de Internet, el hecho de que la gente ahora puede dar un discurso, no sé, o una charla. Se ha infectado el ambiente de gente que fala sin saber y dan juicios y testimonios y qué sé yo y qué sé cuánto, que a mí me llama la atención. El otro día escuchaba a un rapaz que dice ser profesor, y yo no sé si será profesor de corte confección o de cocina, pero falaba supuestamente de teología. Y decía una asnera detrás de otra. Entonces, realmente hay que pedirle a Santa Catalina de Siena que nos dé a todos sabiduría y entre las cosas, lean lo que dice el libro de los Proverbios. El sabio escuta, no fala. O sea, la mejor manera que tenemos de aprender es escuchar, olear lo que está pasando. Cuando una persona tiene que falar, tiene que medir mucho las consecuencias de sus palabras. Realmente es asustador cómo la gente no tiene la más mínima prudencia para falar. Entonces, hay que cuidar estas cosas. Otro tema. Yo no sé si lo habrán visto. Hay un grupo que ustedes ya lo conocerán. Es un grupo de gente que, en fin, a mí me parece que es gente que no es boba, que supuestamente es católica, que se llama Don Bosco, creo. El grupo Don Bosco, algo así. Bien. El otro día alguien me pasó un vídeo de este grupo y creo que es el encargado del grupo, el jefe del grupo, no sé qué, o el ¿cómo se dice a la persona que es enviada a comunicarse en el grupo? Bueno, este señor, muy modoso, muy formal, empieza el vídeo con una clase de catecismo, bien, lo que es la iglesia, que Cristo fundó la iglesia, y la piedra, y Jesucristo, y San Pedro, y que esto y que lo otro. Muy bien, perfecto. O sea, mostrando que la iglesia de Cristo es la que fundó Cristo sobre Pedro, y que Pedro es la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero resulta que dice él, ojo, no hay que salirse de la iglesia, no hay que, porque la iglesia es la única salvación, qué sé yo, todo de acuerdo. Pero después empieza a criticar las asneras de Francisco, a mostrar los personajes nefastos que ocupan lo que era el Santo Oficio, o sea, lo que es ahora la Comisión para la Fe, etc. O si no, también muestra las barbaridades que han puesto en Buenos Aires un personaje también nefasto, la declaración de un cura de Buenos Aires
diciendo el cardenal que han nombrado para Buenos Aires es lo peor de lo peor, yo lo conozco del seminario, bueno, en fin, como yo ya conocía esa historia, dejé de verlo pronto. Ahora, yo digo, ¿cómo es posible que gente inteligente, en fin, porque editan buenos libros incluso, gente que sabe algo de catecismo, sin duda, tienen historiadores muy buenos, después de darme una clase de que la iglesia es santa e indefectible, que fuera de la iglesia no hay salvación, demuestran exactamente lo opuesto. Y dicen que yo no me puedo bajar de esa iglesia a la conciliar, porque si no me voy a condenar. O sea, hay una contradicción absoluta. Por un lado, me muestran la paz, todo lo que es católico de la iglesia, y después dicen, no, pero está pasando esto, esta crisis terrible, que eso. Es que precisamente es eso que está pasando, esa crisis terrible, es que me muestra precisamente que no es la Iglesia Católica. Pero es un razonamiento súper simple. Si yo digo que esto es un genuflexorio, por estos detalles, por estos accidentes que tiene, etc., pero después digo, no, pero actualmente los genuflexorios son estos. Pero es una calle esto, no es un genuflexorio. Y digo, no, pero no hay que bajarse de esta calle. Esto es un absurdo. Entonces uno dice, esta gente, ¿qué pasa con su lógica mínima? Si yo digo, no sé, me voy a un país, a Japón, donde los japoneses son todos con ojitos así, etcétera, comen arroz, etcétera. Bien, yo digo, no estoy en Japón, estoy en Bolivia. Pero yo veo que son todos japonesitos, falan japonés, etc. No falan ni quechua ni español como falan en Bolivia. ¿Y por qué me empecino en decir que no, Japón es Bolivia? Por poner un ejemplo estúpido, pero a lo que voy, es una contradicción absoluta. Me están mostrando que el supuesto jefe de la iglesia elige lo peor de lo peor para la Comisión de la Fe, para el cardenal de Buenos Aires, etc. Y yo me tengo que creer que ese señor Bergoglio es el Santo Padre. Si precisamente, si yo tengo la noción de que la Iglesia Católica es santa e indefectible, ojo, que es un dogma de fe, indefectible, o sea, no puede la Iglesia nunca enseñar el error. Y yo estoy viendo a un personaje vestido de blanco, sentado en la sede de Pedro, que me enseña todo el error que hay, la Pachamama, el LGTB, en fin. ¿Cómo yo me puedo empecinar a decir, no, pero ese señor es el Papa y no hay que descer de esa iglesia? ¿Sí? Realmente, yo pienso, o esta gente, hay alguna neurona que está fuera de lugar, o lo hace con algún interés. ¿Y qué interés puede tener alguien que supuestamente es inteligente, que dice las barbaridades que están haciendo en la iglesia conciliar, pero me insisten en que yo tengo que quedarme ahí? No sé, lo que yo sé es que eso no es católico. Y tenemos que cuidarnos de esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente es la que más uno los ve ahí, uno tiene la tentación de ir a hacerse amigo de ellos. Porque es gente formada en lo católico, en la historia católica, etc. Pero la conclusión que sacan, no hay que salir de la iglesia conciliar. Y Bergoglio, por más que sea un hereje formal y declarado, comunista, pro-masón, pro-LGTB, etcétera, etcétera, es el Santo Padre. Claro, uno dice, bueno, paren, porque ya esto es un circo. Tomemos las cosas en serio.
O sea, no podemos salvarnos y estar enseñando la mentira, el error. Yo al error lo tengo que llamar error, punto. Y a la iglesia conciliar tengo que llamarla iglesia bastarda, como decía Monseñor Lefebvre, por ejemplo. Porque esa cosa no es la iglesia católica. Nunca puede ser. No, pero qué sé yo, no sé por qué misterio de Dios, un día lo sabremos, Dios ha permitido esta prueba, que además cumple las profecías. Lean el exorcismo famoso de León XIII, en donde él profetiza que en la sede de Pedro se sentará la iniquidad. Lo que dice la Saled, Roma perderá la fe y será sede del anticristo pronto. O sea, se están cumpliendo las profecías. Entonces, si se cumplen las profecías, y además lo que yo veo de esta iglesia conciliar es totalmente contradictorio a lo que la iglesia siempre me enseñó, evidentemente que yo no puedo estar a insistir y dale que te pego, esa es la iglesia conciliar, no hay que dejar la iglesia conciliar, y el señor que está ahí, el Bergoglio, hay que por narices pontífice. Absurdo, absurdo. Yo creo que esas cosas nos llevan en definitiva a un tipo de locura, porque es como estar diciendo que el sol no alumbra y que no calienta, y a pesar de que el sol alumbra y calienta. Yo creo que ya hay un grado de, no sé, de enajenación. Entonces, tengamos siempre claro, la iglesia es santa, no puede enseñar el error. ¿Y por qué no puede enseñar el error? Es porque la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, es el Santo Padre, y el Santo Padre nunca puede enseñar la herejía. Pronto. Entonces, si hay un señor que viste de blanco y enseña estupideces, y será pues simplemente no es pontífice y otra cosa. Pero no hay que darle más vueltas al asunto. Entonces, yo creo que en este día de la querida Santa Catalina, una cosa que podemos pedir, Señor, a pesar de que no lo merecemos, que mantengamos la lucidez intelectual, que no nos dejemos embarullar la inteligencia. La inteligencia es una de las potencias que nos acercan a la naturaleza angélica. Es una potencia preciosa. Cuando uno descubre una verdad, cuando uno se da cuenta que está en la verdad y distingue el error, la separa del error, etc., uno siente un gozo. Pero cuando yo veo a esta gente que dice cosas verdaderas, pero a su vez las embarulla, las meten en la lama del error, y necesariamente tenés que ser infeliz. O sea, no puede ser eso sano. Entonces, pidamos al buen Dios ser lo que debemos ser, que cada cosa tiene su tiempo, que los niños, por ejemplo, tienen que aprender, no tienen que dar clase, no tienen que pontificar, que los jóvenes también tienen que aprender, y ¿por qué? Entre otras cosas, tienen que dejar tiempo, pasar tiempo. Estaba escuchando una palestra muy interesante de un médico psiquiatra, y él decía nos lembraba una frase que dice: la naturaleza no da saltos, o sea, la naturaleza no da brincos. ¿Por qué? Y él decía, por ejemplo, el sol cuando comienza a salir, comienza el día, no aparece ¡plum! Al sol, ¡plum! No, es un crecimiento paulatino. Y la noche lo mismo, el sol se va ocultando y viene la noche, o sea, todo tiene su tiempo. Un niño se gesta en 9 meses, no es que el niño se concibe y ¡plum! Sale, no, tiene un tiempo. O sea, la naturaleza exige un tiempo. Entonces, cuando a veces uno ve, por ejemplo, el caso de jóvenes o de niños, que parecería que te están pontificando, uno tiene la tentación de decirle: tranquilo, siéntate, escucha, y dentro de 10 años hablamos. Y así tiene que ser.
Porque hasta los grandes genios, no sé, un Da Vinci, en fin, un Cervantes o lo que sea, hicieron sus grandes obras, pero en un tiempo. No empezaron. Miguel Ángel, que tiene la famosa Piedad, que la hizo a los 21 años, bueno, por eso era un genio, pero Miguel Ángel empezó de chiquito a esculpir. No empezó de un día para otro y se mandó la famosa Piedad. No, hay un crecimiento. Y Miguel Ángel además tiene que haber visto a los otros genios de la escultura para ver cómo hacía este, y bueno, y este repetía. Lo mismo en la pintura, etc. O sea, todo exige su tiempo. Entonces no demos saltos. Y cuando veamos a alguien que nos quiere pontificar y ese alguien está en edad de aprender, bueno, que aprenda primero. Y después veremos si lo escuchamos. Pidamos a la Santa del día que nos ayude a guardar la inteligencia, a cuidarla, a atesorarla, a no llenarla de lillo, porque es otra cosa importantísima. Si estamos viendo lillo continuamente, una persona que vive viendo, por ejemplo, no sé, pornografía, ¿va a tener un pensamiento lúcido? No, ¿por qué? Y porque todas sus pasiones van a estar revueltas hacia esa cosa. No va a ser un sabio. Una persona que se pasa horas y horas y horas y horas y horas viendo televisión, por ejemplo, nunca va a hacer una cosa importante. ¿Por qué? Y porque acostumbró su inteligencia a absorber nada más. Y que lo que uno puede absorber en la televisión no es precisamente clases aristotélicas o de Santo Tomás. Entonces va a tener pensamientos torpes. Entonces debemos alimentar nuestra inteligencia con cosas buenas, con buenas lecturas. Lecturas de santos. ¿No te gustan las lecturas de santos? Bueno, ponete a estudiar aunque sea geografía, pero estudiar bien. No pierdan el tiempo en lillo. La gente, por ejemplo, a veces me asustaba ver la gente que habla horas y horas y horas de fútbol. En fin, a mí me gusta el fútbol, cuando juega la selección, etc. Pero horas y horas y horas, no, pare, pare. Está bien, un tiempo de esparcimiento, ¿ok? Pero toda la vida es eso. Qué vida inútil, qué vida inútil. Entonces, vean, a mí me espanta ver cuánta gente está corriendo el tiempo y están detenidos en estupideces. ¿Qué hacemos si mañana nos tocan la puerta y ya nos están llamando? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué cosa vamos a poner en nuestras manos? No, que el jugador le pegó al otro, no, que el referí fue malo, no, pero la actriz aquella, guapísima, pero... ¿Y? Todo lillo, todo lillo. Entonces, no seamos como las vírgenes necias, que no llevan aceite para alimentar sus lámparas. Y ojo que miren lo que les pasó a las vírgenes necias. Después fueron a batir la puerta y dijeron, ábrenos, no os conozco. No os conozco. Qué cosa horrible debe ser eso. Pensar que nos decimos católicos, etcétera, y que después tener que escuchar una frase así, cuando batamos la puerta para que nos abran las puertas del cielo y nos digan, no te conozco. Te pasaste la vida perdiendo el tiempo en estupideces. Entonces, a ser sabios, a prepararse para la eternidad. Llega un día, ojo, uno ve pasar el tiempo tan rápido. Cuando tenía la edad de Bernardo, parecía que cuando llegara a los 60 años, dentro de mucho, ya pasó, ya pasó.
cuando te querés acordar ya pasó. Entonces, aprovechemos el tiempo. Una cosa que, insisto en esto, los jóvenes, los niños, escuchen, aprendan, no fallen, aprendan, estudien, vean cómo actuaron los santos, relean el Evangelio. Es fundamental. Fundamental, por ejemplo, cuando Cristo dice que vuestro falar sea sí, sí, no, no, todo lo que de esto viene, de esto pasa, del demonio viene. Es una frase tan simple, ¿no? Decir a esto es esto y no otra cosa. No hay contradicción. Y si hay contradicción, del demonio viene. Ojo. Entonces, por ejemplo, si decimos que somos católicos y no acreditamos en los dogmas, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad, estamos jorobados, estamos en un problema serio. Yo les ponía el caso, no sé si fue aquí o en otras misiones. Supongamos que acá está Juanito, y Juanito necesita confirmarse. Y viene un obispo por allá, se dice católico, pero este obispo dice que no, en conciencia no acepta, no sé, un dogma, pongan, la Asunción de la Virgen, la Asunción de la Virgen, por ejemplo. Él en conciencia dice que no puede hacer. Perfecto, la pregunta del catecismo, este joven que está acá, ¿puede confirmarse con ese obispo que dice que en conciencia no acepta el dogma de la Asunción? Por supuesto que no. ¿Por qué? Y porque alguien que en conciencia no acepta un dogma no es católico. Así de simple. O crees o no crees. Pero no podés decir, yo soy católico, pero este dogma a mí no me termina de digerir. No, si no te terminó de digerir es porque no sos católico, a otra cosa. Entonces, seamos blancos, pretos, sí, no, punto. Y a no caer en contradicción. Esta gente de Don Bosco, una clase perfecta de lo que es la iglesia, de lo que es el papado, etc. Pero en la aplicación, cero. Cero. En fin, que Dios los guarde. Pidamos a la Virgen la gracia de mantener sana siempre nuestra inteligencia. Es una gracia muy especial. Y así buscar siempre la verdad, seguirla y un día salvar nuestras almas. Ave María.